La importancia de una visión espiritual. Nosotros no podemos perder la visión espiritual. A veces estamos de repente usando nuestros lentes porque nosotros ya no podemos ver con nuestros ojos físicos. Pero hay una visión que no podemos perder, amados hermanos. Y muchas veces, por desconocimiento de esta gran verdad, nosotros equivocamos el camino, dañamos a nuestros familiares, hacemos cosas que desagradan al Señor y aún destruimos nuestro propio hogar y nuestra comunión con Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 11, verso 12 en adelante. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo Jesús hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si la higuera pues tenía hojas. Fue a ver si tal vez, dice, hallaba en ella algo. Pero cuando Jesús llegó a esta higuera, llegó a ella, nada halló, dice, sino solamente hojas. Nada halló, solo hojas. Pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Cuando nosotros leemos este versículo de la palabra, dice que esta higuera estaba verde, hermosa, que provocaba de repente a buscar algún fruto porque ya pareciera que ya había algo. Y el Señor tenía hambre. El Señor quería buscar frutos en ese árbol. Pero dice claramente aquí que no era el tiempo de higos. Entonces, ¿por qué el Señor le pide algo a la higuera cuando no era su tiempo? Entonces nosotros nos podemos aquí meditar. A veces pensamos que Dios es injusto. A veces pensamos que nosotros estamos bien, que estamos llevando el ritmo que debemos llevar y que Dios no nos puede exigir más porque estamos creciendo. Estamos de acuerdo a nuestros pensamientos que estamos bien. Y que el tiempo es el tiempo y que el tiempo natural de nuestra vida es ya y que Dios no puede exigirnos más allá de lo que nosotros podemos. Y a veces nos escondemos detrás de esa promesa, que Dios no nos va a dar más carga de la que nosotros podemos tener y a veces Dios nos pone más carga. Y a veces decimos, Señor, tú no me vas a dar más carga de la que yo puedo llevar. Tú no me vas a poner a mí cosas que yo no puedo sobrecoger y de repente empujar y llevar hacia adelante, porque tú sabes que yo no puedo llevar tanta carga, Señor. Pero aquí está mostrándonos a nosotros que Él hace como a Él bien le parece. Aquí Dios nos muestra que Él es soberano. Y Él sabe nuestro tiempo. Aunque el tiempo natural pueda decir una cosa, nosotros nos desconectamos de la visión espiritual, nos desconectamos de las necesidades espirituales y comenzamos a mirar el tiempo natural, cuando en el tiempo espiritual es tiempo ya. Yo no sé si acá muchos entienden, gloria al Señor, pero aquí el Señor está trayendo algo maravilloso. Y aún para mí también esto es nuevo, porque yo recién estoy leyendo estos versículos. Siempre he leído que el Señor vino a buscar de un árbol de higuera y no encontró nada. Y que como no encontró nada, era solamente hojas y hojas y apariencia verde, de belleza, pero no había nada. Entonces el Señor lo maldijo porque no había nada. Pero no nos habíamos fijado que aquí dice que no era el tiempo. No era el tiempo, ahí dice, pues no era tiempo de higos. Y entonces, ¿qué buscaba el Señor? Gloria a Dios. Es que nosotros, aquí el Señor nos quiere decir, como les vuelvo a repetir, nosotros pensamos que en el tiempo natural el Señor va a venir a pedirnos cuenta según nuestro tiempo humano. Pero Dios no está buscándonos que andemos en el tiempo de esta humanidad, sino que hay un tiempo normal, el tiempo cronos, que le dice,
que es el tiempo natural, pero hay un tiempo, Kyrios, que es el tiempo de Dios. Y cuando Dios sabe que nosotros podemos y que nos hemos desconectado y que hemos dejado y que hemos llevado una vida floja, una vida en la cual solamente nos conformamos con la apariencia de que estamos bien, con nuestra Biblia debajo del brazo, con el cabello largo, con la falda larga, con que vamos a la iglesia y que todavía no es tiempo de que Dios me llame, o de que no es tiempo de que yo sirva todavía al Señor, o que no es tiempo de que Dios me exija más de lo que debería exigirme. Pero cuando Dios venga, hallará fruto en ti, pues dice, desde el momento en que nosotros nos acercamos a Él, dice que debemos comenzar a inquirir en su presencia, a escudriñar sus escrituras y a desear, dice, la leche espiritual, como ese bebé que recién nace todo desesperado buscando la leche de su madre. También esa misma necesidad debe haber en nosotros, que luego nos dará crecimiento. A veces algunos se quedan en ese crecimiento lento. Y uno dice, no, voy a ir de acuerdo pasito por pasito, pero a veces hay cosas que por dejar la comunión con Dios, comenzamos a mirar el ámbito natural. Porque Él nos va a venir a pedir cuentas a cada uno de nosotros de lo que estamos dando testimonio. ¿Sabes qué, mi amado hermano, hermana? Tú y yo, desde el día que nos convertimos, ya Dios está buscando fruto en ti. Pero hermana, si recién me he convertido, es que ya Dios está buscando fruto en ti, porque el día que tú te has entregado al Señor, hay un fruto que siempre hay en todo cristiano, que es agradecimiento. Una vida agradecida hace que nosotros escudriñemos las escrituras. Una vida agradecida nos lleva a la adoración. Una vida agradecida nos lleva a nosotros a practicar lo que hemos oído, porque ha habido agradecimiento. Ese es un fruto que nunca va a faltar y no debe faltar. No solamente te conformes de que estás aparentemente bien físicamente cuando el Señor viene a buscar de ti cierta manera algo. Miren, y dice la palabra de Dios, y en los tiempos bíblicos, y también escudriñando un poco aquí, que todos los higos o todas las plantas de higo tienen unos pequeños higos verdes, pequeñitos, muy pequeñitos, que dice que también lo utilizan para alimentar, pero no están maduros, sino que están todavía allí como una pequeña flor. También en ese tiempo dice que se utilizaban para comer. Todavía no estaba listo, no había fruto, pero había, dice, un botón o había un pequeño, dice, manojo que se podía sacar y que se podía servir para poder ellos hacer un alimento. En esos tiempos se utilizaba de esa manera. Ahora nosotros esperábamos ver un higo verdaderamente dulce y ahí para alimentarse. No, el Señor dice que Él espera ver, aunque sea la señal de que va a haber un fruto. Pero dice que no encontró ningún fruto, se refiere allí. Que ni siquiera había una flor, ni siquiera había una muestra de que ahí iba a salir un fruto. Porque no era tiempo de que ya salieran los higos, sino que habían ya tiempo de que hubiera algún botón, alguna flor, una señal de que pronto daría frutos. Pero el Señor nos pide que nosotros entendamos que no podemos conformarnos con el tiempo que nosotros vemos, sino que el tiempo espiritual siempre está presto para que nosotros sirvamos al Señor. Continuamos, entonces Jesús maldijo la higuera y le dijo, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos y se fueron de allí. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo. Y ahora vemos aquí una enseñanza paralela. Cuando Jesús llega al templo, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando llegamos al templo? Cuando llegamos al templo no llegamos pues llenos, no, sino deseamos, más bien llegamos al templo también con el deseo de oír la voz de Dios, con el deseo de adorar, pero también más de recibir que de dar. Porque muchas veces llegamos pobres, necesitados, hambrientos de la palabra de Dios. Dice aquí, pues Jesús llegó a Jerusalén y entrando
Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Hermanos, no se puede permitir que dentro del templo se esté vendiendo. Y aquí hay que poner un límite, hay que poner un basta, un alto, un hasta aquí no más, porque si los hermanos no tienen este cuidado, hermanos, pronto vamos a ver hermanos vendiendo hasta dentro del templo y comiendo dentro del templo, cuando en el templo es el lugar donde uno viene a buscar el rostro del Señor, viene a escuchar la voz de Dios, pero a veces se rompen los límites. Un poquito, vamos a correr una silla más allá para poner una olla más acá. Así que hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hay un límite para lo que es las actividades. Hay un lugar para las actividades que son fuera del templo. Hay un marco, hay una pared, hay un lindero, hay una puerta, hay un vidrio que divide, que tiene que dividir entre lo que es el templo y lo que es la calle. Nosotros no podemos poner dentro del templo comida, ollas, sartenes y platos, y no. Nosotros tenemos que ser muy ordenados, porque aquí el Señor dice que Él viene a buscar y exigir que en nosotros exista fruto y una visión que respete el mover espiritual. Dice que Jesús entró al templo y encontró el templo lleno de ollas. Bendito sea el Señor. Encontró el templo lleno de hermanos con los mandiles en la cintura. Qué terrible es encontrar un lugar así, hermanos. Los líderes, los diáconos, deben ser cuidadosos en esto. Qué triste llegar a una iglesia y lo primero que se ve, gente vendiendo, ofreciendo comida. Ese es un pésimo testimonio. Nosotros tenemos que dar lugar, hacer una división, dar lugar que la puerta de la casa de Dios esté libre de vendedores. No pueden haber vendedores dentro del templo. Las puertas en las cuales uno entra adorando, alabando, agradeciendo al Señor. Todo tiene que tener su lugar, tiene que tener su sitio, porque eso es cuando los líderes pierden la visión. Hermana, pero no tenemos espacio, no podemos salir a la pista a vender, así que utilizamos la entrada del templo. Entonces no es un templo, es un centro de comercio, no es un templo, nos está respetando. Y entonces aquí la palabra del Señor dice que el Señor entró al templo. Yo no sé si Jesús llegara a tu anexo, llegara a tu iglesia, ¿qué es lo primero que encontraría? Vendedores en la puerta. Yo creo que el Señor haría lo mismo. Agarraría una soga y le daría a todos los que están allí, botándolos de allí. Porque nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, celosos, de que hay un límite que no podemos romper, que no podemos sobrepasar, porque tenemos que honrar el lugar donde nosotros nos encontramos con el Señor. Así como cuando tú entras a tu cuarto, cierras la puerta y que no quieres que nadie te interrumpa. Esa es la misma condición en la cual uno llega al templo y no queremos que escuchar que se lavan, que se quitan los platos y que corren para aquí, dame un plato más acá, y gritando, y la gente está ahí orando. Y uno está ahí orando y cantando y uno escucha arroz a 5 soles, pan con sándwich de pan a 10 soles, y uno está orando y está escuchando allí y estorbando la comunión. Nosotros no podemos hacer de los templos un mercado. No podemos hacer del templo del Señor un centro de comercio. Yo no tenía preparado esto, hermanos, pero la palabra de Dios lo dice así. Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y también a los que compraban. Aleluya. Gloria al Señor. Hay algunos que vienen al templo solamente a comprar y ni siquiera pasan al altar, ni siquiera pasan a escuchar la palabra, sino que vienen a comer nada más. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con esto, hermano, porque ahí la gente llega a comer y dice que el Señor los echó fuera a los que vendían, como también los echó fuera a los que compraban, porque aquí si tú no vienes a adorar al Señor, mejor no vengas, porque esto no es centro de alimentación para nadie.
ni mucho menos hacer negocio. Aquí estamos leyendo Marcos capítulo 11 de los versos 15 en adelante. Jesús entró al templo y volcó las mesas de las actividades. Aleluya. Yo no sé, hermanos, pero el Señor está aquí hablando. Yo soy muy cuidadosa con esto, pero aquí lo que le está diciendo el Señor no ha cambiado. Hermanos, el tiempo de Dios siempre va a ser el tiempo donde Él se señorea, el lugar donde Él se señorea, donde Él habla con su pueblo. El tiempo de Dios es un tiempo espiritual, es mi tiempo de adoración, es mi tiempo de búsqueda, no es mi tiempo de hacer negocio. Hay un momento, hay un lugar, hay un espacio muy lejano de donde yo entro a adorar. Por eso cantamos, yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Y de pronto uno escucha, caldo de gallina, 5 soles. ¿Qué es eso, hermano? Es una falta de respeto al Señor. No podemos combinar dos cosas. O te vas a vender a la calle y hacer tu negocio, o te vas a ir al templo a hacer tu devocional, tu presentación, tu sacrificio al Señor. ¿A qué vas tú al templo? Dice que el Señor entró al templo y botó a todos los que estaban vendiendo. Yo no sé si tú estarás en ese grupo de los que van y hacen negocio, y el Señor te va a botar, hermana. Te va a botar por faltar el respeto al templo del Señor. Y allí dice que también botó a los que venían a comprar. Hermanos, qué triste es esto. Yo he escuchado varios testimonios de hermanos y hermanas que me llaman y me dicen, hermana, en el templo hay 15 hermanos, pero afuera hay como 20, 30 hermanos vendiendo actividades. Y a veces hay otros que me dicen, hermana, en el templo estamos 5 nada más. El pastor, el músico y 5 que estamos escuchando. Pero afuera hay como 15 haciendo actividades. Y el pastor no dice nada. Hermano, nosotros no vamos al templo a hacer negocio. Nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios. Tienen que organizarse, no sé cómo, hermanos. Traer la actividad, preparar la actividad temprano, desde las 6 hasta las 7, preparar, traer todo listo, y a las 7, 7 y media ya todos, la cocina está cerrada, como nosotros muchas veces lo hemos hecho, cerrada la cocina, allí todo el mundo en el altar, y la comida ya estaba ya lista solamente para servir. Cuando ya todo terminaba, se salía afuera a vender afuera a la gente que pasaba por allí, pero no dentro del templo. Por eso que nosotros cuidamos nuestra comunión con el Señor y se edifica la iglesia y no se va a hacer negocio a la iglesia. Que tenemos que pagar, yo sé que hay que pagar, hay iglesias que están alquiladas, hay iglesias que están endeudadas, pero no es que Dios te lo prohíba, sino que es falta de sabiduría de los que están encargados. Porque no era malo el vender y comprar, no es malo, pero que te metas dentro del templo es una falta de respeto al Señor. Y el Señor entró al templo de Jerusalén, pero mi iglesia no es templo de Jerusalén, hermana. Pero es el lugar que tú has escogido para adorar a Dios. Es el lugar donde tú vienes y ministras la palabra de Dios, donde se debe mover el Espíritu de Dios, donde todos estamos con la visión de desear ver la gloria de Dios y no de estar pensando cuánto he gastado en la comida, que me tengo que pagar la movilidad y ahí estar adorando. No, hermano. Los hermanos deben venir al templo a buscar al Señor y no deben venir al templo pensando que tienen que ir a cobrar, a cocinar y a vender y a limpiar y a hacer tantas cosas, y se olvidan de lo más importante, que es la búsqueda en el Señor. Cuidado que de perder la visión espiritual. El Señor entró al templo y volcó la mesa de los cambistas y volcó las sillas de los que estaban sentados allí vendiendo palomas. Y no consentía, hermano,
Miren lo que está diciendo aquí, que Jesús no consentía, no, este es mi hermano, es favorito, él es el que yo le he encargado que haga la actividad. No, no, Jesús no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios de comida, de alimentos. No consentía que nadie entrase llevando algún utensilio, dice, nada que no sea tus manos para adorar, tu cuerpo para rendirlo al Señor y postrarte delante del Señor. No consentía. Dice, no sé si Jesús se paró en la puerta del templo y miraba a todos los que entraban. No sé. Pero lo que dice aquí que el Señor no consentía. No consentía, no permitía, no estaba de acuerdo que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba allí, después que el Señor entró al templo, les enseñaba, sentado allí, les enseñaba, diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración. No casa de comercio, ni casa de préstamos, porque hay muchos que van al templo a pedir prestado dinero, a hacer comercio, a buscar clientes, a prestar catálogos y a hacer ventas y a hacer negocios. No, hermano, para eso están los celulares, para que tú llames en otra hora. Para eso está la hora de oficina, atención en oficina donde tú trabajes. Pero en el templo no se viene a hacer negocio. Bendito sea el Señor. El Señor dice, mi casa es casa de oración. Por eso que hay muchas iglesias que están apagadas en el fuego. Hay muchos pastores que no hablan la palabra de Dios porque están pensando más en los números, en los ingresos, en las ofrendas y en los diezmos, que en lo que están preocupados en salvar las almas, en salvar las vidas, en restaurar a aquel que está herido, aquel que está maltratado, en atender a las viudas, en atender a los huérfanos, en atender a los heridos, a los que están lastimados, a los que tienen problemas en su hogar, porque está en su mente en otra cosa. Alabanza al nombre de Jesús. Y hay quienes buscan hacer más miembros de la iglesia para tener quien cocine en la iglesia que tener gente para servir al Señor. Hay algunos que su visión es esa, hermanos, que el Señor reprenda, pero hay algunos que su visión es esa, ganar almas para la cocina, no para el reino de los cielos. Hay quienes quieren predicarle a las almas, no para que vengan al templo y se conviertan, sino para que se conviertan, se bauticen y ya ahora sí yo me siento, y que ellos se pongan a cocinar porque son nuevos, están en su primer amor, quieren servir al Señor, ahora yo me siento y no hago nada y ahora que cocinen ellos. Y si no van, están que lo llaman por teléfono diciendo, hermanita, te toca trabajar la actividad, tienes que venir, te esperan tus tarjetas. Hermana, en lugar de decirle, hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Quiero orar por ti, puedo visitarte para hacer una oración por ti. No, sino que se van a la casa de la hermana, del hermano, para ir a decirle, hermana, ¿por qué no vas al templo? Tienes que cocinar, tenemos que trabajar, tú has prometido, tú has firmado. No es eso, hermano. ¡Qué terrible! ¿Qué es esa? ¿Qué clase de doctrina es esa? Nosotros no estamos para hacer esa clase de doctrina. Eso es falsa doctrina, hermanos. Eso estamos haciendo yéndonos en contra de la palabra. Jesús dice que Él se paró en la puerta del templo. Yo creo que aquí estaba parado. Y dice que no consentía que nadie entrara con un utensilio en su mano. Ni con cucharas ni con cucharones. Ni con ollas ni con sartenes. Se paró en la puerta del templo. Y no consentía que nadie entrara con utensilios atravesando el templo. Bendito sea el Señor. Yo no sé. Y dice que Él agarró una soguilla y tiró todo afuera. Y sacó a los vendedores y a los compradores. Alabanza a Cristo. Y el Señor les enseñaba. Y les decía, hermanos, esto no puede ser así. Basta ya, hermanos. Basta ya de hacer de la casa de Dios un centro de comercio. Basta ya. Eso dice Jesús aquí. Y el Señor le decía, y estaba ahí hablándoles, diciendo, mi casa es casa de oración, donde se viene a buscar el Espíritu Santo.
Por eso que todavía tu casa está todavía desordenada y vacía. Todavía nadie se convierte en tu casa porque lo que tú vienes a buscar al templo es hacer negocio y no vienes al templo a buscar de mi presencia, de cambiar tu carácter, de rendirte delante de mí. Por eso que sigues siendo el mismo frío, indiferente y con doble corazón. Dice, cuidado, porque solamente te ven hermoso, bien vestido con tu corbata y tu Biblia, pero allá en tu casa no hablas nada, ni dices de la Biblia, porque en tu casa no te creen. No te quieren creer de que eres cristiano, porque lo que tú haces, ¿qué será lo que tú haces en tu casa que no se convierte en tu familia? No, hermana, que yo estoy orando, ayunando por mi familia, pero lo primero que haces al llegar al templo es hacer actividades y no rindes tu corazón y tu carácter no cambia. Tu carácter no es malo en las actividades. Estoy diciendo que no es malo en las actividades. Lo malo es darle lugar más importante a eso que a buscar el rostro del Señor y a la presencia de Dios y de cultivar la palabra de Dios en nuestras vidas para ir a dar fruto en nuestra casa. Todo tiene su tiempo, todo tiene un orden. Todo tiene un orden. Pero si nosotros somos unos desordenados, el Señor se sienta y dice, mi casa es casa de oración. Y en la oración es cuando yo te cambio, cuando yo te transformo, cuando yo te ayudo a que des fruto, porque yo vengo pronto, dice el Señor. Y voy a venir a buscar fruto y yo no quiero encontrar en ti solamente hojas verdes hermosas. No, dice, yo quiero encontrar fruto. Alabanzas al Señor. Se me quedaron muchos calladitos por ahí, se asustaron y ya se están yendo ya. Bendito sea el Señor. Pero bueno, yo lo único que hago es predicar la palabra. Estoy leyendo la palabra en voz alta juntamente con ustedes. Lean conmigo. No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho, hermano, esto es lo peor. Ustedes lo han hecho. Dice aquí, una cueva de ladrones. Alabanzas al Señor. Hermanos, cueva de ladrones, lugar donde se hace negocio, no solamente lícito, sino se hace negocio ilícito. Yo no sé, hermanos. Pero aquí hay una revelación maravillosa para enderezar lo torcido, porque el Señor nunca viene a condenar. Él viene, dice, enseñaba Jesús. Verso 17 del capítulo 11. El Señor no está condenando a nadie, no está despreciando a nadie, no está señalando a nadie. Dice, Él enseña como papá enseña a su hijito. Como la mamá enseña a su hijo. Esto no está bien, hijo, mira, esto está mal. Tú no puedes hacer esto. Te lo digo porque soy tu papá. O te lo digo porque soy tu mamá. Y el Señor dice, te lo digo porque soy el Señor de la iglesia. Soy el Señor de la obra. No tú. Tú no eres el Señor de la obra. Él es el Señor de la obra. Y la palabra del Señor dice, ustedes no solamente hacen negocio, sino que han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones, robando la bendición de los hermanos, robando la fe de los hermanos, aprovechándose de la fe, de la entrega a veces de algunos hermanos. Y dice, hermanito, déjate tocar, bendice la iglesia, mira. Y hay algunos que se molestan porque los hermanos no colaboran. Hermanos, ¿qué pasa? Están fríos, no tienen fe, hermanos, tienen que apoyar con 1,000, 2,000, 3,000. O comprar 5, 10, 20, 50. Vayan y compren revistas y hagan lo otro. Hermano, desde el altar uno invita. Uno tiene que ser sabio. Han llegado las revistas, los que deseen colaborar. En la parte de atrás también está. Pero después de que se termina todo, la alabanza, la prédica, el llamado, se despiden. Amén, Dios le bendiga. Hermano, se anuncia tal cosa. Se terminó todo. Ya no hay el medio de la prédica. Pero hay algunos que durante la prédica están que anuncian y gritan y llaman la atención al pueblo. Y todo el gozo de la palabra lo tiran al piso y roban la bendición.
Y eso es ser ladrón de bendiciones. Nosotros no podemos mezclar la devoción con el Señor, con el negocio que yo tengo que hacer o tengo que cumplir con el pago de fin de mes. No, en medio de la prédica, no, hermano. No, mi amada hermana, eso nosotros no podemos hacer eso. El Señor nos dice claramente aquí que nosotros tenemos que ser íntegros en nuestra devoción, en nuestro servicio al Señor. Porque dice el Señor, mi casa es casa de oración, pero ustedes, yo no sé a quién está hablándole aquí el Señor, no sé si está hablándole a algún líder, a algún hermano, una hermana, pero dice ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones, lo que es para adorar. Están cambiando la posición, están cambiando la bendición por la maldición. Están cambiando la fe de los hermanos por algo que no es, por cosas que son pasajeras. Hermanos, basta ya de no darle lugar a Dios. Esto es porque perdemos la visión espiritual, cuando perdemos el temor del Señor. No es malo, vuelvo a repetir, no es malo que se hagan actividades, no es malo que se venda una revista, no es malo que la gente apoye, pero todo tiene su momento, todo su tiempo y tiene su lugar, no dentro del templo. No quitando espacio para donde se sientan las almas, para ir a hacer negocio donde se sientan las almas. Y pasando utensilios por en medio del templo. Hermano, eso mira lo que dice aquí el Señor. Pasemos a otro tema, porque esto a muchos les está molestando, creo. Y dice que los oyeron los escribas, escucharon los escribas a Jesús lo que Jesús estaba diciendo, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Yo no sé si aquí me está escuchando algún escriba y un sacerdote, pero esta no es mi palabra, hermano, no te molestes conmigo. Y si quieres molestarte conmigo, bueno, moléstate conmigo, pero yo no tengo la culpa de que estoy leyendo la palabra y el Señor está hablándote a ti. Y si te está reprendiendo, dile gracias, Señor, o aunque sea di ay, Señor. Y lo oyeron los escribas, y lo oyeron los principales sacerdotes, obispos, ministros y toda la más alta alcurnia de la religiosidad, todos lo oyeron. Y buscaban cómo matar a Jesús. Aleluya. Hermanos, para que se den cuenta hasta qué punto había llegado el amor al dinero en estos líderes que estaban dirigiendo el templo de Jerusalén. Ya en su corazón no había devoción para con Dios, no había búsqueda de que el pueblo viniera a buscar a Dios. Ellos venían al templo para mirar cuánto se ganaba, cuánto ingreso había recibido, cuánto fue la ofrenda del día. Eso es lo que más le interesaba a los principales sacerdotes. Está hablando de sacerdotes, está hablando de ministros, de escribas. Bendito sea el Señor. Y estos estaban buscándole a Jesús en medio de tanta gente, buscando a Jesús cómo matarlo. Porque el amor al dinero había ocupado el primer lugar en el corazón de los sacerdotes. ¡Aleluya! Yo no sé qué es lo que está llenando el corazón de los sacerdotes en estos tiempos. Yo no sé qué es lo que está llenando el corazón de los principales sacerdotes en los templos. Pero aquí dice que el Señor, Él se sentaba a enseñar, Él no hacía nada más que enseñar. Pero ellos le agarraron ira, aquel que enseñaba al maestro, le agarraron ira. Y no solamente se quedó en una ira, en una cólera, en un enojo, sino que dice que se ensañaron con él y querían matarlo a Jesús. Matar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús les estaba tirando abajo el negocio. Les estaba tirando el negocio abajo, hermanos, por favor. Cristo viene pronto por una iglesia santa y sin mancha.
Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaron cómo matarle, porque tenían miedo de la gente, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, de la forma como Jesús enseñaba. Ellos le tenían miedo a Jesús porque tenía Jesús muchos seguidores. Y los seguidores se daban cuenta que Jesús hablaba la verdad, hablaba con sinceridad, hablaba con temor de Dios, hablaba con respeto a Dios, hacía que el pueblo volviera a Dios, le interesaba el dolor de ajeno, amaba a su prójimo, pero todo eso ya no le estaban viendo ni en los sacerdotes ni en los principales sacerdotes ni en los escribas, solamente lo veían en el pueblo. Por eso que la gente se acumulaba alrededor de Jesús y estaban dejando a los escribas y a los principales sacerdotes porque su corazón se había pervertido. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, tuvo que salir de la ciudad escondidos al llegar la noche, porque si no, lo mataban. Hermanos, el Señor quiere que nosotros entendamos que hay un tiempo para todo. El Señor ama a su pueblo y quiere bendecir a su pueblo. No estamos para negociar con las almas, estamos para bendecir a las almas. Hermana, pero usted pide ofrendas y diezmos. Yo no estoy ofrendando, yo no estoy pidiendo acá nada, ni diezmo ni ofrenda. Aquí el que ofrenda porque quiere ofrendar. Aquí el que diezma porque quiere diezmar, porque sabe que este ministerio es con sinceridad, es para restaurar, para bendecir los hogares. Estamos dando consejerías, ayudando a los ancianos, ayudando a los huérfanos, ayudando a las viudas, ayudando a gente necesitada. Por eso que la gente da. Y tú no te pongas celoso de que la gente apoye este ministerio. Y si tú quieres, puedes apoyar también este ministerio, pero nadie te obliga a hacerlo. Porque nosotros de verdad entendemos que Cristo viene pronto. Y cuando nosotros nos olvidamos de que Cristo viene pronto, hacemos lo que bien nos viene en gana. Pero cuando nosotros tenemos presente que Cristo viene, vamos y buscamos y rescatamos a la oveja perdida. Y lloramos por las almas que se pierden y los hogares que se destruyen. Y damos todo lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestro sacrificio, nuestra voz, nuestro trabajo, para atender a aquel que lo necesita. Por eso hay muchos que quieren apoyar esta obra y a veces no tienen. Que aunque sea con sus oraciones nos respaldan, pero no queremos nada más que el favor de Dios. El Señor dice: bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Dile: Señor, quiero servirte de todo corazón. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús pongo estas peticiones de tus hijos en esta noche. Bendice a este pueblo, guárdalos, tráelos, Señor mi Dios, a tu presencia en todo tiempo que ellos clamen delante de ti. Bendice las iglesias, provee para cada congregación, Señor. Ayúdales a organizarse, a respetar tu casa, a bendecir tu obra, Señor. Que ninguno de ellos, Señor, se vaya entristecido, sino que vaya con gozo su hogar. Señor, bendícelos, Padre mío, y aquellos que quieren apoyar la obra, que la apoyen como tienen que apoyarla, de una manera correcta, sana y santa delante de ti. Y aquellos que apoyan, Señor, bendícelos de una manera maravillosa, porque lo hacen en santidad, en entrega, sabiendo que velamos por sus almas y velamos, Señor, por la vida de aquellos que lo necesitan. Gracias por tu amor, gracias por tu provisión. Mi Dios, gracias, Señor, mi Dios, por estar aquí, Señor, con nosotros. En el nombre de Jesús, trae paz y sosiego a los corazones de tus hijos y trae, Señor, esa palabra constante que alivia el alma y el corazón. En el nombre de Jesús, atiende a aquellos que no tienen para su trabajo, para proveer para sus hijos. Ayúdanos a alcanzarles el apoyo que ellos necesitan, porque para eso somos iglesia. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Esta es la enseñanza que Dios trae para hoy, para ti, para mí. Y cada vez que la escuches, tengas presente, porque tiene que haber temor de Dios y agradecimiento en nuestro corazón para servirle con una actitud correcta a nuestro Dios. Un abrazo en el amor de Cristo, que Dios lo bendiga. Nos vemos mañana desde las 9:30 en nuestro tiempo de Camino de Esperanza. Bendiciones, hermanos.